Bueno, comenzamos con el capítulo 4 de Lamentaciones. Vamos a estar viendo juntos los dos últimos capítulos de este libro. Y bueno, como título tiene El castigo de Sión consumado. Bueno, el contexto es el año 586 antes de Cristo. Y bueno, acá ya está todo hecho, ¿no? Ya están cautivos en Babilonia, ya Jeremías está en Egipto. Pero bueno, sigue hablando y sigue, bueno, dando estas lamentaciones que son poéticas, ¿no? Es algo poético y escrito de una manera, como ya lo dije, poética, ¿no? Y seguimos con el acróstico que compartían al principio. Así que bueno, vemos cómo muestran en este capítulo cómo era el pueblo antes, un pueblo glorioso, lleno de riquezas, lleno de reputación, y cómo es ahora, destruido y humillado. Bueno, comienza diciendo, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Son expresiones que muchas veces nosotros también llegamos a decir de personas que quizás antes estuvieron en su esplendor, en el auge, pero mirá cómo terminó este muchacho, pero mirá dónde está en la basura, mirá cómo está cuando hemos conocido cómo era antes, ¿no? Bueno, esta expresión era la que decía el profeta. Sí, también, ¿no? Mostrando el contraste. Dice, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Bueno, esto muestra una pérdida de identidad espiritual de Jerusalén, ¿no? Cómo se ha ennegrecido el oro. Era oro puro, que está negro, está sucio y ya no tiene el valor que tenía antes. Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Es decir, eran de oro y miren ahora cómo están, siendo tratados como si fuesen de barro, cómo se perdió el valor. Dice, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Acá cuando vemos la expresión, la hija de mi pueblo, por eso yo, cuando Esteban estaba hablando de los amantes, de la esposa, de la novia, también cuando veamos la expresión la hija de mi pueblo, se está refiriendo a toda Jerusalén. Bueno, acá muestra también la diferencia de que aún los chacales, o sea, aún los animales salvajes, cuidan a sus hijos y los alimentan, pero las madres de Jerusalén no pueden ni cuidar a sus hijos, son como avestruces del desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Tremendo cómo se ha perdido aún hasta el trato madre-hijo, de que ya era tanta la escasez y necesidad que ya no podían cuidar de ellos. Dice el versículo 5, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpura se abrazan a los estercoleros. Bueno, los que se criaron entre púrpura, ¿qué era? Algo caro, una tela muy cara, de un color muy caro, difícil de conseguir. Dice que ahora se abrazaron a los estercoleros. Los estercoleros eran un lugar donde había estiércol, donde había desechos. Bueno, imagínense el cambio radical y tremendo, ¿no? Dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, es decir, de Jerusalén, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Acá que nos muestra y compara el castigo de Dios hacia Jerusalén y el castigo de Sodoma, de Dios hacia Sodoma, ¿no? Acá dice que fue mejor el castigo de Sodoma que el de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sufrieron menos. Porque el de Sodoma fue en un momento, como lo dice acá. En cambio, el de Jerusalén fue lento. Claro. Fue, como se decía, de los príncipes, de los líderes, de esto, del lugar que fue quemado. Fue todo lentamente y muy premeditado. Y también muy avisado por Dios. Bueno, versículo 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Acá hablando de sus nobles, estamos hablando de los líderes, de los profetas, de los príncipes. Bueno, era la condición que tenían antes,
Pero, dice ahora, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Acá vemos por la necesidad, por el hambre que había, que su piel está pegada a sus huesos y aún hasta el color de su piel cambió. Dice el versículo 9, y lo podemos también reafirmar viendo en Deuteronomio, si alguien puede buscar, Deuteronomio 28, 53. Bueno, les leo acá el versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de la tierra. Y esto es lo que dice parecido a Deuteronomio, parecido o ya lo viene avisando. Dice acá, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y leemos Deuteronomio. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Bueno, acá vemos, ¿no? Como en capítulos anteriores veíamos que las mujeres no cuidaban a sus hijos, ya se había perdido esa sensibilidad madre-hijo. Acá directamente dice que los cocinaron para comerlos. Versículo 11. Bueno, ahora en un momento no. ¿Cómo? No sé si fue el capítulo que leyó Ismael o Raúl. Sí. Pero ya decía que ya se los iban a... Sí, ya lo iba adelantando. Bueno, acá ya sucedió. Ya lo cocinaron. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Bueno, acá vemos, ¿no? Cómo ni mismo los habitantes de Jerusalén creían que todo esto iba a pasar, aunque habían recibido advertencia mismo del profeta, mismo directamente de Dios. No creían que Jerusalén iba a ser destruida, pero bueno, sí, dice el versículo 13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Y acá hay, el por qué pasó todo esto, ¿no? Porque pecó, además de que pecó el pueblo, pecaron los líderes, pecaron los profetas, sacerdotes, los príncipes, todos aquellos que estaban en el poder. Dice, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, le gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Bueno, vemos acá todos estos líderes que guiaron mal al pueblo y por causa de ello, es decir, no es que hay un solo culpable, sino que fue algo en cadena y fue como esa pirámide haciendo, desde el líder que tenía más poder hasta el más pequeño, pecó contra Jehová. Versículo 17. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Bueno, acá estaban los habitantes de Jerusalén esperando socorro. ¿De quién? De aquellos que en algún momento ellos habían querido crear una alianza. Una ayuda externa que nunca llegó. Ellos confiaron en alianzas humanas más que en el poder de Dios. Dice, cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin. Se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Bueno, acá algo de poner emboscadas y perseguir. Vamos viendo de quién está hablando, ya lo van a ver, dice. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Acá está hablando de Sedequías, hablando del rey que estaba en ese momento. Ellos confiaron también en ese rey que fue perseguido porque trató de escapar
y fue, atrapado y fue muerto. Bueno, esto lo podemos encontrar también anteriormente, que lo hemos visto en Jeremías 39, lo de Sedequías. Sedequías murió en el exilio. Bueno, pero fue atrapado, ¿no? Atrapado, sí. Dice, apresado en sus lazos. Versículo 21. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa y te embriagarás y vomitarás. Bueno, acá vemos, ¿no? Cómo el profeta dice, sí, gozate vos. Era otro pueblo, ¿no? Sí, gozate ahora, gozate que ya va a venir el castigo de Dios para vos. Cuando habla acá de que llegará la copa, te embriagarás y vomitarás, quiere decir que va a venir el castigo. Dice el versículo 22, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Y acá vemos un último versículo con, esperanza de que Jerusalén será restaurada. Y bueno, repetir nuevamente, ¿no? Que todo este capítulo fue escrito con un patrón poético hebreo, está escrito en hebreo, y es un acróstico, es decir, que cada versículo, el versículo 1 es la primera letra del alfabeto hebreo, el versículo 2 es la segunda letra, y así, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras, y este capítulo y algunos más que hemos visto anteriormente tienen 22 versículos. Y bueno, nos quiere decir también que aún en el caos, en el dolor, hasta aquí hay un orden, viendo el acróstico, ¿no? Hay un orden y un propósito, ¿no? Que el Señor nos quiere dejar bien en claro a todo aquel lector y aún también para el profeta que estaba relatando todo esto de que había un orden. Imagínense que aún estaba todo lo que estaba pasando, pero aún había cabeza para hacer un acróstico, ¿no? ¿Quién se le podría imaginar? No, vamos a hacerlo de esta manera para que el pueblo se acuerde y tenga este método para estudiar. Bueno, esto llega hasta el capítulo 5, porque si bien está escrito en un acróstico, está medio desordenado. ¿Por qué? Porque acá ya había un caos total. ¿Viste? Ya no es un acróstico perfecto y refleja desorden total. ¿Y qué pasa? El pueblo estaba devastado, ya estaba en su peor momento, digamos. Y el título de este capítulo 5 es Oración del pueblo afligido. Bueno, esto es una oración del pueblo, es decir, una oración colectiva. Es el clamor del pueblo y bueno, ya ocurrió la caída, ya están presos, están pasando hambre, pasando necesidad, pasando humillación y vergüenza. Imagínense que el pueblo de Jerusalén era muy poderoso, era hermoso, era el pueblo de Dios. Imagínense pasar esta vergüenza, esta caída. Dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Acá vemos al pueblo pidiendo la intervención divina, intervención del Señor. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Perdieron sus tierras, ¿no? Porque fueron llevados a otro lugar y sus casas quedaron ahí, a quién sabe quién y para quién. Dice, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Y acá vemos a este pueblo que se siente desprotegido. No se olviden que esto es una oración. La oración del pueblo era lo que estaba sintiendo y no es que estaban, porque nos sentimos así, porque Dios esto, sino que era una oración, era un clamor personal y colectivo. Dice, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. ¿Qué quiere decir? Que ahora tienen que pagar por lo que es de ellos para poder usarlo. Dice, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Vemos a un pueblo que está constantemente viviendo una opresión todo el tiempo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Y acá vemos nuevamente esa alianza que quisieron tener. ¿Cómo? Lo de los amantes. Lo de los amantes que decía, aquellas personas externas fuera de la ley de Dios, fuera del propósito y de la voluntad, ellos quisieron sacar provecho o buscar ayuda, protección y no la consiguieron.
Dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Acá reconociendo al pueblo que el pecado viene de generaciones pasadas, no solamente es de ahora, sino que ya viene esto de mal en peor, ¿no? Y tienen una conciencia de culpa, una conciencia de que sí, nos hemos equivocado y nuestros padres se han equivocado. Versículo 8. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Aún vemos que ellos para comer tenían que pasar peligros. Para tener un pan pequeño tenían que lucharla, bueno, no sabemos cómo, pero para traer el pan a la casa o para uno mismo vivían mucho peligro. Nuestra piel, y acá volvemos al tema de la piel, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y esto se dice que fue literal. La desnutrición, ¿vieron? Cuando alguien está mal alimentado, o vemos en las calles también que no se come bien, que como se decía en el capítulo anterior, la piel pegada a sus huesos, hasta el color de piel cambia. Bueno, dice que la piel de ellos se había ennegrecido a causa del ardor del hambre. ¿Viste en el capítulo 1? Sí. Hay una parte que decía algo parecido a eso, dice, todo su pueblo buscó su pan, suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Ahí está. Vemos, ¿no? Que aún para comer lo que era de ellos, ya lo tenían que comprar y ya despojarse de todos sus bienes porque ya no les quedaba nada. Versículo 11. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Y esto era algo muy común de esos pueblos cuando tomaban una tierra, era también una demostración de poder el violar a las mujeres, el poseerlas como muestra de poder y autoridad. El botín. Sí, el botín. No, más allá de las riquezas, ya a las vírgenes y a las mujeres, poseerlas era como un símbolo de, bueno, ya está, son nuestros. Dice, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaban el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Bueno, acá vemos, ¿no?, cómo varias cosas. Ya empezó a haber esclavitud hacia los jóvenes, hubo una caída de liderazgo porque dice que a los príncipes ya los colgaron, a los ancianos ya no se los respeta. ¿Qué quiere decir esto? En Jerusalén siempre hemos visto que los ancianos eran de mucho prestigio. ¿Por qué? Porque tenían mucha sabiduría. Los muchachos, si bien eran jóvenes y no tenían mucha experiencia, pero eran como la esperanza del pueblo, eran los próximos guerreros, eran los próximos hombres de familia. Bueno, acá ya todo se cayó. Y como dice acá en este estudio, ¿no?, es la caída de la estructura comunitaria, es decir, los príncipes, los ancianos, los jóvenes, todo se ha ido cayendo a causa de ¿qué? De castigo de Dios, ¿no? Porque todo esto, no nos olvidemos, fue permitido por Dios. Ya ni la estructura de familia, la estructura de, bueno, de los ancianos en la puerta, de que se les pregunte, que se les pida un consejo, ya esto ya no lo había, y ya dice que no hay más gozo, no hay canción, no hay más danza, sino que hay luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Acá vemos el reconocimiento de que están así porque han pecado y están viviendo este profundo dolor. Versículo 18, y ya estamos terminando con este libro. Dice, por el monte de Sión, que está asolado, zorras andan por él. Acá estamos hablando del monte de Sión, que está representando el templo que ha sido destruido, el templo donde estaba la presencia de Dios. Dice que ha sido asolado y que zorras andan por él, es decir, ya como veíamos en otros libros, ¿no?, que animales salvajes ya estaban en ese lugar donde antes había vida, donde había familias, y donde aquí
representaba la presencia de Dios, ya estaba totalmente desolado. Pero, a pesar de todo eso, ¿no? Vemos, a pesar de todo este caos, dice el versículo 19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y acá gloria a Dios, ¿no? Porque era una oración colectiva, una oración del pueblo, un clamor, pero qué bueno que han recapacitado, como decía en el capítulo 3, y dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? Y acá vemos, ¿no? Como que este libro, ya les voy adelantando, no termina con esperanza de restauración, con algo, con un final que uno diga, hay una esperanza, se puede esperar algo mejor, sino que no. Estamos viendo la realidad que estaba viviendo el pueblo, que era la realidad de una profunda tristeza, de una profunda caída, vergüenza, de opresión, de hambre literalmente hablando, tenían hambre, no tenían comida, y un hambre espiritual. Y el pueblo le dice a Jehová, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Acá reconociendo que esta oración es para Jehová y que solamente Él puede restaurar, como dice, vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Solo Dios puede restaurar y solo a Él podemos ir con un corazón sincero y no quizás poner alguna máscara, tapar el dolor que se está sufriendo, porque no es así, sino que qué bueno que el pueblo ha reconocido que está así porque pecó, y pecó no solo en ese momento, sino muchos años antes, y poder reconocer que Él sigue siendo Dios, de que Él será para siempre, de generación en generación, y que solamente Él puede intervenir para cambiar la situación que están viviendo. Así que bueno, vemos la realidad del pueblo, esta lamentación, y el último capítulo es la oración del pueblo que está afligido y ha seguido afligido hasta el último capítulo. La historia no ha cambiado, pero sabemos que Dios es poderoso y más adelante lo vamos a ver. Gloria a Dios.